Hoy quiero tener una palabra y quiero excusar ciertamente a nuestra querida amiga, la pastora Sandra Oyola, que no está con nosotros, porque hoy está, ¿verdad?, en medio de unos procesos de familia muy importantes y no puede estar con nosotros. Pero ante esa realidad, yo quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes una experiencia desde mi zurrón pastoral. Como les decía al principio, primero quiero que compartas esta transmisión, ¿ok? Comparte la transmisión para que otros y otras puedan ser edificados, pastores y pastoras, líderes, hermanos y hermanas, y los que nos ven en diferido. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que son pastores y pastoras, que hay muchísima gente ahí, o líderes que nos están escuchando, en algún momento dado, algunos de nuestros hermanos y hermanas, miembros de nuestras iglesias, han decidido, ¿verdad?, tomar otro rumbo? Han decidido irse, han tomado la decisión de que, mira, pues hasta aquí llegué y voy a moverme de esta iglesia y se van a otra, entre otras circunstancias que vamos a mencionar dentro de esta alocución que voy a tener con ustedes hoy. Mire, sin lugar a dudas, esto de nosotros poder vernos en las situaciones donde perdemos nuestros miembros, donde hermanos y hermanas que están con nosotros y que luego de un periodo de tiempo con nosotros y de ser alimentados en medio de nuestras congregaciones deciden moverse. Estas son situaciones que se convierten en muchas ocasiones en situaciones muy dolorosas para la vida de los pastores y las pastoras. Para la vida de los pastores, ciertamente, y las pastoras, estos momentos se convierten en situaciones de mucho dolor en muchas instancias, porque las personas que en muchas ocasiones deciden moverse de nuestras congregaciones son personas que la iglesia, como a todos, como hace con todos, les ha servido bien, donde la iglesia ciertamente ha hecho grandes esfuerzos para poder cuidar de ellos, de su familia, y de momento y de manera súbita, uno puede encontrarse que las personas decidieron tomar una decisión y salir de nuestro redil. Esto le genera al pastor un profundo dolor. ¿Por qué? Porque ciertamente este dolor que le provoca al pastor, primero, el pastor tiene y la pastora tiene una gran responsabilidad por las vidas que Dios le ha puesto en sus manos. También nosotros, ciertamente los pastores y las pastoras, tenemos en nuestros corazones el deseo ardiente de que lo que Dios me dio, o sea, las vidas que Dios pone a mi alrededor y que coloca en mi redil, yo tengo que darle cuentas a Dios por las vidas que Dios ha colocado en mi redil. Así que nosotros, de alguna forma, tenemos esa preocupación, ese deseo de servir bien a nuestra gente. Tenemos el llamado de Dios que nos constriñe y nos dice que debemos de cuidar bien de nuestra gente. Y también tenemos la responsabilidad y tenemos en nuestra cabeza algo que nos dice que Dios nos va a pedir cuentas por cada una de las vidas que Dios puso en nuestro redil. Así que hay un empeño, hay un deseo de hacerlo bien, hay una experiencia de nosotros ciertamente compartir y ciertamente, ¿verdad?, cuidar de la gente que Dios coloca en nuestras manos. Dicho eso, ¿por qué traigo este tema? ¿Por qué traigo este tema? Porque hoy estamos viviendo en un tiempo y en una temporada donde de alguna manera los pastores y las pastoras, todos nos quedamos absortos ante el movimiento de nuestras ovejas de redil a redil. Literalmente, yo tengo que decirles a ustedes que vivimos en tiempos donde de alguna manera el moverse de una congregación a otra para la gente se ha convertido, y para nuestras ovejas, para muchas de ellas, no para todas obviamente, pero para muchas de ellas ciertamente se ha convertido en algo bien típico y bien normal. De hecho, yo les voy a hacer a ustedes una pregunta para que ustedes la puedan compartir con sus congregaciones. En su congregación, haga un estudio y en el estudio haga una tabla de comparación. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuántos de los miembros que yo tengo hoy tienen más de 5 años en esta iglesia? Más de 5 años. No menos, más de 5 años. Y posiblemente usted se va a quedar asombrado,
posiblemente puede quedarse asombrado de que en la gran mayoría, en la gran mayoría de la gente que usted tenga en su iglesia, son personas que tienen 5 años o menos. El cambio de gente, ciertamente es una situación bien natural que se está dando en estos días. Y cuando digo natural, no es que sea de esa forma y que de alguna manera nosotros, ¿verdad?, estemos estableciendo que así va a ser y así es. No, lo que estamos diciendo y lo que yo estoy diciendo es que esa es la forma en que hoy se están dando las cosas, donde simplemente hoy tenemos un hermano, tenemos una familia, tenemos gente en nuestra iglesia y pasa un tiempo, 1 o 2 años y literalmente te dicen, me voy, los que lo dicen, porque otros simplemente de manera voluntaria, de la forma en que llegaron, así mismito se levantan y así mismito no regresan más a la iglesia. Y de momento uno los echa de menos y uno dice, adiós, pero ¿dónde están? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está mengano? Y cuando uno los llama, uno les dice, ellos le dejan saber a uno que no están ya en nuestro redil, que están entonces compartiendo en otras experiencias. También en otra instancia, a veces nos enteramos de que nuestros miembros no están con nosotros cuando los pastores donde ellos llegan, que son pastores que, ¿verdad?, tienen una ética ministerial, nos los dejan saber. Nos llaman y nos dicen, mira, tengo un miembro tuyo aquí, que está contigo, pero llegó conmigo aquí, me está diciendo que tiene deseos de compartir en este redil, y entonces se da una conversación de pastor a pastor. Esto es importante que yo lo pueda compartir, porque pastor y pastora que me estás escuchando en esta mañana, quiero que sepas que esto va a ser parte de tu vida ministerial. El va y viene de los miembros, esto es bien marcado en la vida de los pastores en los días que nos ha tocado vivir. De los días que nos ha tocado vivir. Nosotros, mi esposa y yo, recordamos experiencias ministeriales. En nuestra experiencia de ministerio, recordamos que cuando a veces mi esposa llamaba a alguien o cuando yo llamaba a alguien, le llamábamos, oye, Frute, no te hemos echado de menos, ¿cómo estás? En esa conversación era que nos decían, no, ya pastor, nosotros decidimos simplemente movernos de la iglesia y ya, pastor, y decidimos movernos y eso es todo. Y se acabó, se fueron. Simplemente por así. Y cuando uno les pregunta, pero mira, ¿qué pasó? Sucedió algo, porque los pastores, ciertamente preocupados por la salud de la iglesia y nos preocupamos, pero ¿por qué pasó aquí? Fue un error de nosotros. Yo llegué a preguntarle a personas que se fueron de la iglesia, ¿qué fue? ¿Fue conmigo? ¿Fue con alguna situación del liderato? ¿Qué fue lo que sucedió? Para poder, ¿verdad? Para poder tener, para poder subsanar y posiblemente poder trabajar y que ninguna persona más se vaya, si fue por mí o si fue por algo en la situación de la iglesia. Pero simplemente no tenían otra cosa que decirnos, no tiene que ver nada con usted, no tiene que ver nada con la iglesia, simplemente que tomaron la decisión de irse de nuestras congregaciones. Hay otros y otras que literalmente se van de nuestra congregación y te lo dicen en el pasillo de la iglesia. Cuando se acaba el culto y de momento, feliz, sin ningún tipo de inconveniente. Se acabó el culto, van donde ti, como pastor, como pastora, te dicen, pastor, ¿puedo hablar con usted un momento? Claro que sí, venga acá. Tú te vas a una esquinita de la iglesia y allí en esa esquinita de la iglesia te dicen, pastor, estoy diciéndole que nada, mi familia y yo, ¿verdad?, llegamos hasta hoy aquí en la iglesia y nos vamos a mover a otra congregación. Y uno se queda después de un culto, después de haber predicado y después de haberse gozado, uno se queda como que, ¿pero qué pasó aquí? Así es. ¿Y por qué yo traigo este tema, pastor y pastora? Y me gustaría que los que me están escuchando puedan reaccionar a lo que yo estoy presentando. Y fíjate que lo estoy dando tranquilito. Como siempre, me gusta compartir con ustedes experiencias desde mi zurrón pastoral. Pero es importante y estoy con calma compartiendo este tema porque este tema es un tema bien álgido y es un tema bien sensible. Que si los pastores y las pastoras no podemos estar claros, escúcheme bien, no podemos estar claros de que ciertamente nuestro ministerio, parte de lo que ocurrirá en nuestro ministerio es que va a estar matizado
porque ciertamente los hermanos y las hermanas que tenemos en nuestro redil en algún momento dado decidirán moverse y en muchas instancias no te lo van a decir de frente, te vas a enterar en algunas de momento, te vas a enterar por otras fuentes, te vas a enterar de otras formas y te va a doler en el corazón. Porque lo primero que llega donde un pastor es, pero si nosotros le decimos, ¿verdad? Ayudamos, bendecimos, oye, hicimos cosas para bendecir la familia, pastoreamos adecuadamente. Y como les dije ahorita, muchas veces en estas conversaciones, los pastores y las pastoras hasta preguntamos, ¿fue por mí que te vas de la iglesia? Que yo te hice algo malo. Y a veces hasta llegamos a ese punto de nosotros mismos hasta hacernos vicarios y nosotros mismos tirarnos en el piso como alfombras para que de alguna manera, si fue por mí, y yo vengo a decirles hoy que ciertamente hay gente que muchas veces se va de la iglesia por diferentes razones, pero yo tengo que decirles que la realidad es que el pastor y la pastora no tenemos que llegar al punto de ser vicarios y al punto donde nosotros tengamos que llegar a la experiencia tú sabes, de nosotros colocarnos en el suelo, porque a lo mejor fui yo y rápido llega un concepto de que la culpa fue mía, algo yo hice. Y al final del día, hermanos queridos, pastores queridos, la gente toma decisiones y se va de la iglesia de manera voluntaria, de la misma forma en que llegaron. Y se van de la iglesia. Y se van. Entonces, los pastores y las pastoras tenemos que tener claro que la gente cuando se va de la iglesia no siempre es por culpa tuya, ni posiblemente por culpa de nadie. Simplemente la gente se va de la iglesia porque no pudieron de alguna manera, ¿verdad? Si fuera un problema que tuvieron, resolverlo. Y si de alguna manera se van a ir de la iglesia, irse en la paz de Dios, irse en paz. Cuando la gente llega donde mí, ahora en estos años, que ahora pues hemos dedicado nuestras vidas al ministerio desde la perspectiva pastoral, pero cuidando a otros pastores y pastoras y en consejería pastoral, cuando la gente se me acerca y me dicen, oye pastor, estoy pensando finalizar mi jornada en la iglesia donde pertenezco, yo lo que les digo inmediatamente es, tú tienes todo el derecho de irte de tu iglesia, pero antes de irte de la iglesia, ve a hablar con tu pastor, habla con tu pastora, pon las cosas al día, deja las cosas claras, vete por la puerta de al frente, no te vayas por la puerta de atrás. Tú sabes, haz las cosas bien hechas, porque eso es el testimonio de la gracia de Dios. Y no es que, o sea, la gente tiene derecho a irse y la gente tiene derecho a moverse de congregación. Yo nunca le dije a alguien, si te vas de esta iglesia, el diablo te va a llevar, te estás yendo en contra de tu tiempo de Dios, como muchas veces solía ocurrir en muchas instancias, donde se utilizaba la profecía para la manipulación, para que la gente no se fuera de la iglesia. El que se quiera ir tiene todo el derecho de hacerlo. Ahí está la puerta, o sea, la puerta es grande y la puerta está ahí, la gente puede tomar sus decisiones para hacerlo. De manera voluntaria, como llegaron, de manera voluntaria pueden irse también. No hay ningún problema con eso. Pero es importante que en esta experiencia de hoy, en esta mañana, a ustedes, pastores y pastoras que me están escuchando y que están ahí, líderes de las iglesias que están conectados conmigo, es importante que nosotros podamos tener claro que esto va a ser parte de las experiencias del ministerio pastoral, del liderato de la iglesia, donde la gente decidirá irse. Y yo como pastor, no puedo partir de la premisa de que la gente se va por culpa mía. Tú sabes, yo debo partir de la premisa de que la gente cuando se mueve de la congregación, se mueve simplemente porque ellos tomaron su propia decisión. Tomaron la decisión de abandonar y decir, mira, pues yo me retiro de la congregación. Y se van de la congregación. Pastor y pastora, por mucho tiempo veo y he estado viendo muchos pastores y pastoras cargando con culpas, que son culpas que ellos no tienen que llevarlas. Que son culpas que no tienen que llevarlas.
O sea, si hay alguien que tiene alguna situación de tirantez con el pastor o con la pastora, con algún líder de la iglesia y decidió irse de la iglesia, porque no lo pudo manejar. No lo pudo manejar. No pudo manejar su discrepancia, su situación. No pudo manejar sus problemas en la vida de la iglesia. Pero no tiene que ser porque necesariamente es la culpa tuya, pastor y pastora. Y he estado viendo de manera consecutiva y he estado escuchando a pastores y pastoras que de momento me comentan y me dejan saber sobre, oye, se van de la iglesia, chicos, y me duele porque por aquello, y de alguna manera percibo que ellos asumen esa responsabilidad y esa culpa. Y yo tengo que decirles que la responsabilidad es de cada cual. Y cada cual tendrá que darle cuenta a Dios un día. Y yo tendré que darle cuenta a Dios por lo que Él puso en mis manos. Y cada miembro que toma su decisión y se mueve de la iglesia tendrá que darle cuenta a Dios por lo que está haciendo también. Yo espero que usted me esté entendiendo de lo que yo le estoy presentando en esta mañana. Y les estoy abriendo posiblemente una caja de Pandora, porque pudieran haber muchas matices y de muchas formas. Y posiblemente miembros dirán, yo me fui de la iglesia porque el pastor me hirió, porque el pastor aquello, porque el pastor lo otro. Pero tú fuiste que tomaste tu decisión. Tú la tomaste. Yo me he ido de iglesias y yo me he movido de iglesias. Me he movido de iglesia en mis tiempos, en los momentos cuando fuimos miembros de congregaciones. Pero antes de irnos, nosotros decíamos, no, tenemos que dejar esto claro. Y nosotros nos vamos por estas razones y vamos a movernos. Dios nos trajo aquí por un tiempo y es por esto y por esto. Y nos íbamos con la cabeza en alto. Y nos movíamos. Nadie cuestiona el movimiento de una persona, de una congregación a otra. El problema es que estamos teniendo gente que se está moviendo de un lado a otro sin motivos algunos. Y los motivos que tienen son motivos que ciertamente para ellos son importantes y ciertamente lo son. Para cada cual es importante sus motivos. Pero ciertamente se van de las congregaciones, se mueven de sus congregaciones, pero muchas veces lo hacen sin poder resolver esas situaciones por las cuales se mueven. Cuando recibe esa información de que las personas se van de la iglesia, asumen, bueno, pues a lo mejor fue por alguna situación mía, algo que yo le hice, algo que pasó, un sermón que no le gustó. Bueno, pero si la gente se va por el sermón que uno predica, pero imagínese usted entonces, pues no pudiéramos predicar. Si la gente se va de la iglesia porque entonces en una reunión de líderes uno tiene que compartir algunas cosas y dar algunas instrucciones y decir algunas cosas claras y la gente no le gustó, pues entonces, pues imagínense, pues entonces no podremos tener una iglesia, no pudiéramos hacer nada entonces. No pudiéramos hacer nada. Entonces el pastor no puede predicar de temas interesantes en la iglesia, porque si posiblemente predica de adulterio, y si hay alguien que cometió un adulterio en la iglesia, pues lo está diciendo por mí, pues entonces, ¿de qué vamos a predicar? Si yo predico del robo, pues entonces si hay alguien que lo hizo, pues lo predicó por mí. Si yo predico por los problemas familiares, lo hice porque el pastor sabe que yo tengo problemas familiares. Y si yo predico, pues entonces ¿de qué vamos a predicar en la iglesia? ¿De qué entonces vamos nosotros los pastores? Los pastores tenemos que hablar temas que son temas relevantes, que son temas importantes en la vida, en la comunidad de fe. Si usted, lo que yo estoy diciendo en esta mañana, te hace sentido, oye, ve a Facebook aquí y comparte conmigo si te está haciendo sentido. Gracias a gente que te está conectando con nosotros. Madeline me dice, los pastores sufren en un duelo por esa pérdida y pasan por ese proceso. Así es. Marcelian nos dice, mira, palabras muy sabias, pastor, para la gloria de Dios. Buen amigo Javier Ovalle nos dice, Dios me los bendiga, Dios me lo continúe bendiciéndote, tu hermano desde Panamá, Colón, un abrazo, hermano querido. También Carmen Laguer, la pastora Carmen Laguer, nos dice, triste por demás, los pastores sufren mucho en silencio, los cambios deben darse en orden. Totalmente de acuerdo, pastora, totalmente de acuerdo con eso, tú sabes. Entonces, los pastores y las pastoras en esta mañana, es importantísimo que nosotros podamos tener claro que la gente que se va de nuestras iglesias, esto será parte de nuestro diario vivir, y cada vez más que los días sigan pasando, esta costumbre, esto de moverse de iglesia siempre ha ocurrido, esto no es nada nuevo.
pero hace unos años para acá. Yo les estoy hablando de ya hace como posiblemente de unos 15, 20 años hacia acá. Este movimiento ha sido cada vez más intenso. La gente solía estar más tiempo en la comunidad de fe. Tú sabes, nuestra gente anciana, nuestros ancianitos que llevan años en la misma iglesia, que han visto cada movimiento pastoral y han visto que llega un pastor, viene otro, y ellos dicen, no, pastor, mi compromiso es con Dios, mi compromiso aquí, tú sabes, pueden venir los pastores que vengan y yo me mantengo aquí. Nosotros tuvimos miembros así, donde nos mira, no, pastor, nosotros no tenemos problema con eso. O sea, puede venir un pastor, puede llegar otro, nuestro compromiso es con Dios y nosotros, esta es nuestra iglesia y nosotros amamos nuestra comunidad. Tú sabes, y ese compromiso de iglesia local, ese compromiso con la comunidad que se daba cada vez más que siguen pasando los años, es menos. Es menos. Y los pastores y las pastoras que estamos pastoreando hoy, debemos tener esto claro. Los movimientos serán continuos. Hoy tienes gente, mañana no los vas a tener. Y es algo que tú vas y yo vamos a tener que lamentablemente no acostumbrarnos, pero vamos a tener que entender que así es en nuestros ministerios. Hoy los tenemos, hoy están contentos, hoy dicen Hosana y mañana, una semana después, pudieran estar diciendo danos a Barrabás, que Barrabás es mejor. ¿A quién le suena esa historia? A la historia de Jesús, a la historia de Jesús. Y eso ciertamente es una situación que todos y todas tenemos que tenerlo claro. Es decir, y para cerrar mi alocución de esta mañana, tu compromiso es con Dios. Pastorea a tu pueblo. El que se fue de tu redil, pues se fue. Ya no está contigo, pues se fue. Déjalo ir o déjala ir. Se fueron. Concéntrate en tu redil y haz tu mejor esfuerzo en lo que Dios ha puesto en tus manos. Pastorea a tu pueblo, a la gente que Dios ha puesto allí bajo tu cuidado. Pastoréalos, cuida a tu gente y el que decida en un momento dado, me voy, déjalo ir y que vaya en paz y bendícelo. No le tires detrás los leones y no nos pongamos con esto de la profecía de que no, que tú te vas fuera del tiempo de Dios y te va a caer la maldición de Tutankamón y tú sabes y toda la cosa. Y no, que vaya en paz. Déjalo ir. ¿Esa es tu decisión? Sí. Te pongo las manos encima en el nombre del Señor. Me duele que te vayas, te amamos en esta iglesia, pero vete en paz. Esa es tu decisión. Eileen Hernández, la pastora, nos dice, todo el tiempo esto va a suceder porque en este último tiempo la gente no tiene sentido de pertenencia ni compromiso. Lamentablemente hay feligreses que llegarán para quedarse y otros solo son aves de paso. El pastor David Galán nos dice, cada vez que perdemos un feligrés sufrimos un esgarrón muscular y los mantenernos siempre en sus oraciones y los mantenemos siempre en nuestras oraciones. Totalmente de acuerdo. Hay que hacerlo. Ese es parte de nuestro trabajo. Orar por ellos, dejarlos ir. Así es. ¿Qué te parece lo que hemos estado hablando? Interesante, ¿verdad? Estos diálogos son buenos. Tener estos diálogos de reflexión es importante. Estos diálogos que nos ponen a pensar un poco sobre nuestra experiencia ministerial, pastoral. El primero duele. El segundo duele. El tercero duele. Todos los que se van de la iglesia les duele a uno. Pero tengo que seguir. Tengo que entender que Dios me llamó a seguir pastoreando a los que tengo. A los que ya no están en mi redil y están en otro redil, pues ahora tienen otro pastor. Ese va a ser otro tema que vamos a discutir después. Los que están en otro redil, pero vienen a redil de uno, para que uno como que lo siga pastoreando, pero están en otro redil. Tú sabes, es como tienen hasta 2 y 3 pastores. No, yo estoy en esta iglesia, pero mi pastor sigue siendo Jesús Semidey. Pues mira, pues no. Usted tiene ahora un nuevo pastor, una nueva pastora. Quédese en su iglesia allí y sea fiel en su iglesia. Llame a Dios allí.
Eso, tú sabes, esos miembros que te dicen, pues a mí, mira, es que a uno le pasan cosas. A uno le pasan cosas. Estos miembros que te dicen, no, pastor, es que yo estoy en otra, estoy en otra iglesia, pastor, pero usted sigue siendo mi pastor. Usted sigue siendo mi pastor. Pues no. Pues no. Yo soy tu pastor mientras tú estés en mi redil. Pero si tú no estás en mi redil, ahora tú tienes otro pastor, otra pastora que tiene que cuidar por ti, tiene que velar por ti. Porque ahora ya tú no eres parte del redil que Dios puso en mí. Yo cuido del redil que Dios me ha puesto, de las ovejas que están en mi cuidado. Pero si ya tú no estás en mi redil, ahora tú tienes otro pastor, otra pastora que deben cuidar de ti. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Temas interesantísimos por demás, que ciertamente tenemos que hablarlos. Por eso es que te hablemos. Es así. Tenemos que hablar estos temas. Tenemos que tener estas conversaciones. Que ciertamente son conversaciones muy importantes para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Ven? ¿Cuántos dicen amén por eso?